Buenas tardes, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador para ustedes. Amén. Vamos a continuar estudiando el libro de Job. Un libro que, como todos los libros de la Biblia, son inspiración directa del Espíritu Santo. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el que ha inspirado esta palabra, ha soplado esta palabra con su vida, por su Espíritu. Y obviamente cuando nosotros escuchamos su palabra, estamos escuchando a nuestro Dios mismo, y es el que trae la vida de Cristo a nuestras propias vidas y por su Espíritu sigue haciendo la obra. Quisiera leer el capítulo 32 del libro de Job, la santa palabra del Señor, porque es el capítulo que hoy corresponde que continuemos. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, Job capítulo 32. Entonces, estos tres hombres dejaron de responder a Job, porque él era justo a sus propios ojos. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Su ira se encendió también contra sus tres amigos porque no habían hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. Eliú había esperado para hablar a Job, porque los otros eran de más edad que él. Pero cuando vio Eliú que no había respuesta en la boca de los tres hombres, se encendió su ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel busita, y dijo: yo soy joven y ustedes ancianos. Por eso tenía timidez y me atemorizaba declararles lo que pienso. Yo pensé que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Los de muchos años quizá no sean sabios, ni los ancianos entiendan justicia. Por eso digo, escúchenme, también yo declararé lo que pienso. He aquí, esperé sus palabras, escuché sus argumentos mientras buscaban qué decir. Les presté además mucha atención. He aquí, no hubo ninguno que refutara a Job, ninguno de ustedes que respondiera a sus palabras. No digan, hemos hallado sabiduría. Dios lo derrotará, no el hombre. Pero él no ha dirigido sus palabras contra mí, ni yo le responderé con sus argumentos. Están desconcertados, ya no responden. Les han faltado las palabras. Y he de esperar porque ellos no hablan, porque se detienen y ya no responden. Yo también responderé mi parte. Yo también declararé lo que pienso, porque estoy lleno de palabras. Dentro de mí el espíritu me constriñe. He aquí, mi vientre es como vino sin respiradero. Está a punto de reventar como odres nuevos. Déjenme hablar para que encuentre alivio. Déjenme abrir los labios y responder. Que no haga yo acepción de persona, ni use lisonja con nadie, porque no sé lisonjear. De otra manera, mi hacedor me llevaría pronto. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra y te damos gracias que nos has dado tu Espíritu Santo con ella para poder recibirla, entenderla y para que tú la apliques a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor,
confesamos que te necesitamos, que sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, el Hijo del Hombre que vino al mundo a buscar lo que se había perdido y a salvarlo. Somos nosotros tu pueblo por el que vino Jesús. Somos nosotros tu pueblo al que después de muerto en la cruz y resucitado al tercer día, ascender al trono, envió tu palabra. Y sabemos que por tu palabra nos has dado el nacer de nuevo. Sabemos que por tu palabra nos has sido guiado nuestras vidas al arrepentimiento en una fe genuina, descansando en la obra poderosa de salvación de Cristo. Hoy, Señor, como antaño, sigue salvando, sigue llamando a los perdidos a arrepentimiento y fe, y sigue edificando tú, Señor, la fe que nos has concedido a los santos. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, y sigue tu obra, tu extraña obra y poderosa obra. En el nombre de Jesús, para gloria al Padre, te pedimos esto. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Hemos estudiado 31 capítulos del libro de Job. Desde que empieza el libro de Job, nos damos cuenta de la integridad que hay en Job, de un hombre que es fuera de serie, dirían en el léxico normal de la sociedad, un hombre extraordinario delante de la sociedad de su tiempo. Sin embargo, ese hombre íntegro y ese hombre que el primer versículo que hemos enfatizado, ¿por qué? Porque desde el primer versículo del libro de Job, así lo dice, que ese hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo hemos escuchado. Durante esos 31 capítulos hemos escuchado no solamente a Job, sino también a 3 amigos que llegaron con él, 3 amigos sabios, 3 amigos que llegaron cuando ocurrió la desgracia y la más grande desgracia que puede suceder en un ser humano. Perder todo lo que tiene materialmente y perder a sus hijos, todo, prácticamente en un mismo tiempo, en una misma época de su vida, 10 hijos, no es poca cosa, una tremenda desgracia. Sin embargo, hemos visto cómo ese hombre intachable, a lo largo de los siguientes capítulos, a partir del 13 en adelante, hemos visto cómo en el dolor de las situaciones que le ocurrieron fuera de él, más el dolor de cargar con una enfermedad que lo ha llevado al borde de la desesperación, en esa especie de sarna maligna o una llaga que todo su cuerpo le está molestando. Lo hemos visto en lo más profundo, hemos escuchado cómo se queja de su Creador, cómo se queja de sus amigos, cómo se queja de las circunstancias, cómo se queja. Lo hemos escuchado demasiado como para repetir algunas cosas. Y también hemos visto cómo los amigos desde el principio que abren la boca después de pasar una semana completa sin hablar, esa semana se condolieron con él, se quedaron callados, simplemente delante de él, viéndolo en su dolor. Una semana no pudieron hablar nada, se condolieron porque no tenían palabras que dar para que pudiese traer consuelo al corazón de su amigo Job. Y eran hombres sabios, y una vez que empiezan a hablar, Elifaz, Bildad y Zofar, vemos cómo desde el inicio le dan todos los argumentos a Job para hacerle ver que toda la desgracia que le ha pasado es porque ha ofendido al Altísimo, ha ofendido a su Creador.
Y durante 2 ciclos de discusiones, de discursos que hemos escuchado, uno habla, Job contesta, uno habla, Job contesta. Hemos escuchado ya mucho. De pronto, vimos la semana pasada cómo Job termina de hablar y así nos dice el último versículo. Aquí terminan las palabras de Job. Eso dice el final del capítulo anterior. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí a partir del capítulo 32 al 37? Del 32 al 37 vemos una serie de argumentos que da un solo hombre, del 32 al 37. Este hombre es un joven. Ustedes ven su presentación, él solo se presenta. Y este hombre, su nombre es Eliú. Y repito, él se presenta. Se presenta ante los 3 amigos de Job y ante Job. Y prácticamente lo que estamos viendo en este capítulo es solamente la introducción de quién es Eliú y qué es lo que busca, qué es lo que quiere hacer. Y obviamente, como a lo largo de todo el libro de Job hemos aprendido y hemos reconocido muchas veces que somos como Job. Y muchas veces somos como los amigos que condenamos aún sin saber realmente quién tiene la culpa o no. Veamos ahora quién es este hombre llamado Eliú y escuchemos lo que nos dice. En los primeros versículos, lo primero que vemos en los primeros 5 versículos, se ve una ira encendida. Una ira encendida, los primeros 5 versículos. Después, a partir del versículo 6 al versículo 10, vemos a un joven entendido. Un joven entendido, o sea, que es sabio, que tiene entendimiento, que tiene capacidad mental y de análisis. Un joven entendido. Y por último, en el versículo 11 hasta el final, podemos ver un discurso guardado. Un discurso guardado que está por explotar. Ok, veamos qué nos dice Eliú en el versículo, el Señor a través de la vida de Eliú. Dice, estos 3 hombres, dice el versículo 1, dejaron de responder a Job. ¿Cuál fue la razón por lo que los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, por qué dejaron de hablar con Job? ¿Cuál fue la razón? La razón dice aquí, porque Job era justo a sus propios ojos. O sea, en todos los argumentos que Elifaz, Bildad y Zofar le dieron a Job, trataron de hacerle ver que él era culpable y que estaba pagando un juicio de parte de Dios. Se equivocaron. Se equivocaron porque lo que estaba pasando con Job era una prueba de su fe, que obviamente reprobó, pero una persona puede recibir una prueba de su fe, puede estar pasando una situación tremendamente adversa y sin embargo es simplemente eso, una prueba de su fe. Es el Señor nuestro Dios haciéndote ver tu necesidad que tienes de caminar pegado a Él. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 28 del Evangelio de nuestro Señor Jesús, según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, Jesús prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pero si nosotros estamos conscientes que esta es una promesa que hizo el Señor para todos los suyos, y si estamos también no solamente conscientes de esa promesa, sino de esa realidad diaria, tu vida y mi vida serían muy diferentes a lo que son. Si nosotros 24/7 estuviéramos conscientes que Él está al lado de nosotros. Pero ¿cuántas veces en nuestro caminar diario dejamos de pensar en Jesús o de ver que Jesús está con nosotros? ¿O cuántas veces nos hemos ido apartando de Él? Y obvio que necesitamos una vez más ser reubicados y necesitamos verlo. Y la única manera muchas veces de verlo es pasar por una prueba de nuestra fe. Hacernos Él ver nuestra necesidad
de estar conscientes día tras día. Job perdió la prueba, reprobó. Se puso prácticamente a decir que Dios estaba tratando de una manera injusta con él, que era un justo. Por eso vemos aquí que la razón por la que ya se quedan callados los amigos de Job es porque Job era justo a sus propios ojos. Cosa que es común también en tu vida y en mi vida ha ocurrido esto. Hemos pensado que en alguna situación específica que hemos pasado de muy mal tiempo o mala manera, hemos pensado que todo el mundo tiene la culpa menos nosotros. Y hemos pensado que tenemos nosotros la verdad de nuestra propia justicia. Y Dios nos ha concedido algunas veces darnos cuenta cuán equivocados estábamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Dice aquí en el versículo 2 que como todos se quedaron callados, dice, pero cuando todos callaron, esos tres hombres, amigos de Job, se callaron, pero se encendió la ira de Eliú. Quiero que pongamos mucha atención en esto. Vean cómo aparece Eliú en escena. ¿Qué es lo primero que dice de Eliú? Se encendió la ira. Se encendió la ira. Y no lo dice una vez, lo dice 4 veces en 5 versículos. Se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel. Ahí hace la presentación de quién es él. Hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram. Segunda vez, se encendió su ira contra Job. Se encendió su ira y ahora vemos el foco de su ira, Job. ¿Cuál fue la razón por la cual Eliú se encendió en ira? La razón es esta: porque se justificaba delante de Dios. La razón de que este joven se enciende en ira, que obviamente es muy expresivo este término, se enciende en ira. Porque este Job se justificaba delante de Dios. Lo mismo que ya vimos, que los 3 amigos se callaron porque no podían convencer a Job y Job se creía justo delante de sus propios ojos. Versículo 3. Tercera vez. Su ira se encendió también contra sus 3 amigos. ¿Cuál era la razón por la que Eliú se enciende en ira contra Elifaz, Bildad y Zofar? ¿Cuál es la razón? La razón es porque ellos no habían hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. Habían condenado a Job. Todo el tiempo los argumentos de Elifaz, Bildad y Zofar fueron simplemente: Job, estás pagando un pecado que tienes y no te has dado cuenta de él. Puede ser un pecado oculto, pero sin embargo estás pagando lo que un justo Dios santo tiene que castigar, porque Él es santo y es justo y tú eres injusto. Job nunca pudo aceptar esto, obviamente rebatió todo esto, y no solamente contra ellos, sino contra el mismo Dios. Ustedes y yo ya lo escuchamos hablar. Pero ahora nos encontramos con este joven, porque es un joven, él mismo va a decirlo en la siguiente porción. Pero yo quiero que veamos lo que está escrito de Eliú. Su presentación, su carta de presentación era un joven que se enciende en ira. Y la razón es un Job injusto y amigos de Job injustos. ¿Se dan cuenta? Un Job injusto que se justifica y 3 amigos que no pudieron realmente justificar la condena que hacían sobre Job. O sea, encenderse su ira contra esos 3 amigos fue porque estuvieron condenando a un hombre íntegro. Puede ser que no era un hombre justo, pero era un hombre íntegro, que además no estaba sufriendo un castigo de parte de Dios, sino que estaba pasando por una prueba de su fe. Ok, así empiezan los discursos, y vamos a ver 7 capítulos de este joven, así que es importante que conozcamos la presentación de Eliú.
dice el siguiente versículo, versículo 4. Eliú había esperado para hablar a Job porque los otros eran de más edad que él. Les había dado su lugar. Respetaba que fueran mayores, gente con años, experiencia, sabiduría, conocimiento de Dios. Versículo 5. Pero cuando vio Eliú que no había respuesta en la boca de los tres hombres, última vez que lo dice, se encendió su ira. Se encendió su ira. Repito, no dejemos de escuchar claramente lo que el Señor nos está diciendo a través de este texto. ¿Por qué? Porque en Santiago 1, versículo 20, vayan conmigo por favor al libro de Santiago. En Santiago 1, versículo 19 y 20. Y veamos 3 versículos, el 19 al 21, por favor, acompáñenme. Santiago 1, 19. Esto saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Ahora, vemos este pasaje del apóstol Santiago y podemos ver realmente que eso hizo Eliú. Eliú se quedó callado, escuchó y escuchó y escuchó, se tardó en hablar y habló, y también se tardó y su ira se encendió. Eso es lo que hemos escuchado en esos 5 versículos del libro de Job. Dice el versículo 20, continuamos con nuestro pasaje en Santiago 1, verso 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no es lo que Dios usa para que su justicia sea cumplida. Estoy parafraseando, por supuesto. Bajo ninguna circunstancia la ira del hombre, por más que se encienda en una furia, jamás va a ser una ira santa, porque todo hombre somos pecadores. Todo hombre tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos el remanente del pecado morando en nosotros. Y la ira del hombre jamás será la que manifieste la justicia de Dios, en cualquiera que sea la circunstancia del hombre que está juzgando al hombre. El hombre juzgando al hombre, imposible, porque el único justo juicio está en el Creador y Salvador de los hombres, que llama a todos los hombres a que reconozcan la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo y arrepentimiento de pecados. Tú y yo fuimos alcanzados por el Evangelio que nos muestra la justicia de Dios, y hemos mucho dicho, leído, repetido en 2 Corintios 5, 21, aquel que no practicó pecado, aquel que no vivió con pecado, por nosotros fue hecho pecado, por nosotros, ahí en la cruz, cargó con nuestros pecados. En Isaías 53, cuando habla de el justo muriendo por los injustos, dice que Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros. Esa es la perfecta justicia de Dios. 2 Corintios 5, 21, así nos dice que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros encontráramos la justicia de Dios en él, en Cristo Jesús, pagando nuestro lugar. Cristo Jesús absorbiendo la ira de un justo Dios santo, que no puede tener por inocente al culpable, sino que alguien debe pagar
para tener acceso a su santidad. Y solo Cristo, el hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Mis amados, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jamás. El grado de tu ira o mi ira, por mucho muy elevada que esté y ardiendo aparentemente con un celo santo, jamás cumplirá la justicia perfecta de Dios. La justicia perfecta de Dios es solamente en Cristo, por Cristo y para Cristo. Dice el versículo 21, ahí mismo, por lo cual, estamos todavía en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibamos con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. Aún la palabra del Señor es poderosa para salvarnos de nuestra propia justicia encendida por causa de pecadores, que se justifican a sí mismos en su condición como enemigos de Dios. Una cosa es que hayamos sido justificados. Romanos 5:1 dice claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cierto, hemos recibido la perfecta justicia de Dios. Cierto, hemos sido quitados de la ira venidera y del juicio que vendrá sobre el mundo en la segunda venida de nuestro Señor. Sin embargo, aún ya siendo santos apartados, aún ya siendo del pueblo de Dios, siendo llenos del Espíritu del Señor, aún ahí no tenemos un discernimiento santo, puro y perfecto, y menos la capacidad o el derecho de juzgar con justo juicio o cualquiera de los que están cercanos o lejanos a nosotros, bajo ninguna circunstancia. Y si nosotros creemos que encendiéndonos en ira y señalando sus faltas, porque es lo que acabamos de oír de Eliú. Eliú señala el pecado de los 3 amigos de Job. Están condenando a Job. Por lo tanto, mi ira está justificada. Ahora, Job, estás totalmente equivocado creyendo que tú eres justo en tu propia opinión. Por lo tanto, mi ira tiene una buena razón. Tú y yo podemos tener una gran molestia por alguna situación o alguna persona que conocemos como un hombre o una mujer santa, hijos del Dios Altísimo, y podemos pensar que podemos nosotros calificar o descalificar a la persona. Lo cierto es que no tenemos ningún derecho. Podemos sí calificar o descalificar los hechos, las palabras de las personas, pero jamás podemos nosotros señalar como culpable a alguien, porque eso solamente lo hace el juez, justo y santo, y Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Sí podemos señalar lo que a la luz de la verdad de la palabra son hechos pecaminosos y contrarios a la ley del Señor. Sí podemos decir que esas palabras que dijo tal persona y todo eso eran totalmente delante de la palabra de Dios, obviamente ofensa delante de la santidad de Dios. Eso sí podemos y debemos hacerlo, debemos discernir y juzgar los hechos y las palabras para que podamos nosotros, en todo caso, primeramente orar y segundo, si es un hermano en la fe, obviamente con toda la confianza y el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por la familia en la fe, sí podemos en el amor del Señor acercarnos y hablar con compasión y misericordia, exhortándolo a que revise su corazón y los motivos que hay por tal asunto o tales palabras, y que Dios le conceda venir al arrepentimiento y a la fe, y que el Evangelio otra vez sea aplicado en su vida, porque todos lo necesitamos todos los días. Sabemos bien que en Mateo 21, nuestro Señor Jesucristo, tenemos una escena que todos la hemos escuchado, la hemos leído en diferentes ocasiones. En Mateo 21
tenemos a nuestro Señor Jesús que de pronto dice ahí en el versículo 10, Mateo 21:10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Se refiere obviamente a la entrada de nuestro Señor Jesús en la semana conocida como la Semana de la Pasión. Cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Unos preguntaban: ¿quién es este? Y otros contestaban, las multitudes: es Jesús el profeta. Lo reconocían como profeta. Después lo llevaron a la cruz y decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y dice ahí en el versículo 12, el siguiente versículo que estamos leyendo en Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes, acusación directa, justicia directa del único que puede juzgarnos con justo juicio. Ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos y los sanó. Mis amados hermanos, ustedes, el templo se había hecho un negocio. Lo que menos era realmente, y lo sabemos porque las más duras palabras y juicios que hizo nuestro Señor y que quedan bien escritas ahí, por ejemplo en Mateo 12, 13, es contra los fariseos, los escribas y todos los religiosos de la época. Hipócritas, no sé cuántas veces les llamó, y los señaló como culpables. Por fuera tenían apariencia de piedad, pero con sus hechos la negaban. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús en ese momento, el hecho o la escena que tenemos y que acabamos de leer, era la manifestación de una ira santa, encendida por la santidad de la casa del Señor y porque estaba siendo contaminada. Mis amados, el día de hoy, la casa del Señor, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor está siendo contaminado con falsas doctrinas, con falsos apóstoles, con falsos pastores, con falsos maestros que vienen y traen psicología, humanismo y muchas otras cosas, inclusive en algunas cosas me atrevo a decir hasta brujería y hechicería, cuando tú simplemente sueltas la fórmula mágica y las cosas ocurrirán. Y repito, se ha hecho cueva de ladrones. Si nuestro Señor Jesús en este momento apareciera en medio de nosotros, obviamente no podemos dudar que haría exactamente lo mismo de lo que vimos hacer ahí cuando entró en Jerusalén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que en la cruz tomó el pecado de todos nosotros sobre Él, aquel que en la cruz estaba recibiendo el castigo para que nosotros tuviésemos paz para con Dios, aquel que en la cruz estaba mostrando misericordia y compasión, diciéndole a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nuestro Señor Jesús, en el momento más álgido de su vida, como era ahí, estando siendo destrozado en esa cruz, mostró esa compasión y misericordia, ¿acaso no debe ser al menos nuestra oración? Y además, si hubiese una ira, en cuanto nosotros estamos conscientes de que no somos juez de nadie, ¿no tendríamos que parar la manifestación de nuestra ira?
Gracias a Dios por Jesucristo, porque resucitó de los muertos al tercer día. Gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a tu vida y a mi vida a ser morada en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha dado amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. 9 características propias de que hay un espíritu en nosotros que no es nuestro, sino es del Señor, de aquel que nos selló para siempre como pueblo suyo. Que ciertamente en algunas áreas tenemos más, en otros tenemos menos. Manifiesta la obra del Espíritu Santo, que ciertamente en cuanto a la ira, la templanza, el dominio propio, puede ser menos, ¿cierto? Pero sin embargo el Señor está trabajando en la vida de cada uno de nosotros para que no nos tomemos la libertad y el derecho de poner el dedo de juicio sobre los demás libremente, sin considerar que el único que debe hacerlo es el juez justo. En el versículo 6 en adelante, ahora lo que vemos en Eliú, volvemos a nuestro texto en Job capítulo 32. En el versículo 6 en adelante, ahora vemos no solamente que había una ira encendida en el fondo del corazón de Eliú, sino que ahora Job habla de su juventud. Y ahora no solamente habla de su juventud como meramente la juventud que tiene un hombre, sino habla contrastando lo que él podría esperar de una persona de años y que totalmente quedó exhibido, que no lo tiene. Vean cómo lo dice él, versículo 6, Job 32, 6. Respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: soy joven, yo soy joven, ustedes son ancianos. Por eso tenía timidez, me atemorizaba de declararles lo que pienso. ¿De qué está hablando? Está hablando de un cierto respeto a las canas, a los años. Yo pensé, versículo 7, que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría. O sea, él pensaba que la experiencia daría juicios correctos. Pero, versículo 8, hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Ahora en el versículo 8, después de hablar de Eliú, Bildad y Zofar, ahora dice que todo ser humano, por el que todo lo puede, es el que le da al hombre la capacidad de tener claridad, entendimiento, cualquiera que sea la situación. Solo Dios, el Todopoderoso, y le da el soplo al hombre en el espíritu del hombre. Versículo 9, los de muchos años quizás no sean sabios. Ahora, aquí ya vemos la ironía de este joven. Este joven se pone en un tono de burla, en un tono de ironía. Los de muchos años quizás no sean sabios, ni los ancianos entiendan justicia. Este es un descalificativo totalmente de Eliú para estos hombres. Ya, los descalificó. O sea, ni siquiera los ancianos entiendan justicia. Ahora, acaba de decir él que el Todopoderoso da entendimiento. No podemos nosotros tampoco, por el hecho de que un hombre de Dios, una mujer de Dios, haya mostrado sabiduría y entendimiento, y que obviamente muestre insensatez, no podemos decir con esto que no pueda volver a tener entendimiento y a mostrar entendimiento. Pero aquí prácticamente lo que hace Eliú es descalificar que no entienden los ancianos justicia. Y está hablando obviamente de estos ancianos, de estos 4 ancianos, los 3 amigos y Job. Versículo 10, por eso yo digo, está bien, escuchemos la voz de la sabiduría. Por eso digo, escúchenme, también yo declararé lo que pienso. Escúchenme, también yo declararé lo que pienso. Obviamente,
Un hombre temeroso de Dios siempre va a tener argumentos que vengan de parte de Dios. Y dije, un hombre temeroso de Dios va a tener argumentos que hablen de parte de Dios. Pero no podemos negar que ese hombre de Dios no es el Dios del hombre. El único Dios que se presentó entre nosotros es Jesucristo. Y es el único que va a tener todo lo que tiene Dios, porque es Dios hecho hombre. Escúchenme, porque también yo declararé lo que pienso. A pesar de mi juventud, quiero que me escuchen, es lo que está diciendo. Y él mostró ser un joven que tiene ¿qué? Entendimiento, dice el versículo 8. Él es un joven, pero entendido de parte de Dios. Esas son las credenciales que ahora saca, un joven entendido. Versículo 11 en adelante. He aquí, esperé sus palabras, escuché sus argumentos, mientras buscaban qué decir. Les presté, versículo 12, además, mucha atención, y he aquí, no hubo ninguno que refutara a Job, ninguno de ustedes que respondiera a sus palabras. Ahora, Eliú está hablando todo lo que él ha escuchado. Él ha puesto mucha atención a las palabras de estos 4 hombres. Y obviamente ahora, a partir de este versículo 11 en adelante, este hombre les muestra, este joven entendido les muestra que él también tiene un cúmulo de palabras, argumentos y razones que quiere ahora que lo escuchen, porque no haya cómo detenerlas. De hecho, ya empezó. Mis amados, ¿nos acordamos de lo que nuestro Señor Jesús, en el libro de Lucas que estamos estudiando, en el capítulo 2, versículo 42, nuestro Señor Jesús, en el capítulo 2, 42, versículo 42 del Evangelio según San Lucas, dice que él en ese momento había cumplido 12 años de edad. Ante nosotros era un adolescente. Para los judíos, los 12 años de edad es llegar a la edad adulta donde son responsables delante de Dios. Y las mujeres a los 13. A los jóvenes se les hace una ceremonia llamada bar mitzvah, a las mujeres a los 13 una llamada bat mitzvah, que son aquella ceremonia donde se les presenta prácticamente delante de la sociedad como gente adulta y responsable, porque han sido chicos educados en la fe judía. Obviamente es una celebración judía, es una celebración religiosa, pero muestran la madurez que se puede tener a los 12 años. Para a los 12 años, un joven aquí en México. Sin embargo, aquí vemos en Jesús que cumple 12 años, y ¿qué es lo que dice ahí en el versículo 46? Hablando del mismo tiempo, del mismo momento de Jesús, en la vida de Jesús. Aconteció que después de 3 días, los padres buscando a Jesús, los padres sabemos que José y María, ¿sí?, padres terrenales, después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros. ¿Qué estaba haciendo ese jovencito de 12 años en medio de los maestros? Estaba escuchándolos y estaba haciéndoles preguntas. Ese jovencito de 12 años estaba en medio de los maestros en el templo, escuchándolos y haciéndoles preguntas en relación a lo que estaban hablando. Versículo 47, y todos los que oían a este jovencito, por los cuestionamientos que hacía, las preguntas y cómo las hacía, estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Mis amados hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, era un joven entendido. Era un joven que estaba creciendo
estaba madurando, humanamente hablando, sí. Y la palabra de Dios ahí mismo dice claramente el Señor en su palabra, en el mismo versículo 52, ahí si seguimos el texto, en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En sabiduría. El Espíritu Santo en él, en el temor de Dios, estaba creciendo en el temor de Dios como hombre. Tenía que madurar y crecer en el temor de Dios, tenía que crecer en madurez y obediencia inclusive a sus padres terrenales, y estaba creciendo en estatura, sí, 12 años y seguía creciendo, y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Mis amados hermanos, este es Jesús, hombre, Jesús, hombre, este joven entendido, este joven que podía escuchar y podía discernir, porque eran, como le dijo a sus padres, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Así les contestó, ustedes saben, cuando María preguntó que por qué les había hecho eso de abandonarlos, de dejarlos, cuando ellos fueron los que lo abandonaron y lo dejaron a él y lo perdieron. Pero Jesús le respondió eso. Jesús, el Hijo de Dios, era un joven entendido en esos momentos que estamos viendo en el pasaje de su biografía. Y ahora este hombre, volvemos a nuestro texto en Job 32, dice, ya presté mucha atención en el verso 12, lo mismo que estaba haciendo Jesús, poniendo mucha atención a los maestros y haciéndoles preguntas respecto a esto, lo que estaban hablando los maestros. Y todo el mundo admirado de cómo entendía las cosas y cómo cuestionaba. Versículo 12, seguimos en Job 32, versículo 12. Eliú sigue hablando. No hubo ninguno que refutara a Job, ninguno de ustedes que respondiera a sus palabras. Versículo 13, no digan, hemos hallado sabiduría. Dios lo derrotará, no el hombre. O sea, no se defiendan con estos argumentos, dice Eliú. O sea, no digan ustedes esto, que han hallado sabiduría y que Dios lo derrotará, pero el hombre no puede con él. No digan eso, versículo 14, pero él no ha dirigido sus palabras contra mí. Ahora Eliú, vean, se pone al margen de la situación que está viendo entre Job y sus tres amigos. Él no ha dirigido sus palabras contra mí, ni yo le responderé con los argumentos que ustedes respondieron a las palabras de Job. O sea, yo no voy a perder mi tiempo, yo no voy a decir las cosas que ustedes dijeron, porque obviamente fueron un fracaso. Es lo que está diciendo prácticamente detrás de las palabras. Versículo 15, están desconcertados, ya no responden. ¿Se fijan? O sea, ya no saben qué hacer. Ahora, ¿quién lo está diciendo? Un joven entendido. Un joven entendido que está airado por cómo se están dando las cosas, cómo se han dado las cosas, y él ha sido testigo. Están desconcertados, ya no responden, les han faltado las palabras. Versículo 16, he de esperar porque ellos no hablan, porque se detienen y ya no responden. O sea, yo tengo que esperar, ¿por qué? Porque ya no dice nada. Versículo 17, yo también responderé mi parte, yo también declararé lo que pienso. O sea, Eliú, este joven entendido, este joven lleno de la ira, manifiesta que tiene derecho, obviamente, también a expresar su opinión y quiere dar también sus argumentos y su palabra. De hecho, se toma la libertad desde este capítulo hasta el versículo 30, hasta el capítulo 37, y vamos a estar escuchando
sus argumentos que nos va a dar. Pero él, repito, aquí lo que dice es, yo voy a hablar. Es versículo 18. Les voy a declarar en el versículo 17, dice lo que pienso. Versículo 18, ¿por qué? Porque estoy lleno de palabras y dentro de mí el Espíritu me constriñe. Ahora, ¿qué espíritu? Ahí dice espíritu con minúscula. ¿Qué espíritu es el que lo constriñe? Bueno, él ya habló del espíritu del hombre. En el versículo 8, que acabamos de leer hace unos momentos, él habla de que en el hombre hay un espíritu y el soplo del Todopoderoso es el que le da entendimiento a ese espíritu, ¿verdad? Entonces, podemos ver. En el versículo 17, se fijan, yo también declararé lo que pienso. Repite exactamente lo mismo que dijo en el versículo 10. Escúchenme también, yo declararé lo que pienso. Ahora, déjame hacer una pausa, amado hermano, hermana, porque ciertamente, si Dios nos está enseñando a través de su palabra lo que el Espíritu Santo quiere dejar en nosotros, déjame decirte esto. Job no tenía el Espíritu Santo en él. Vamos a verlo totalmente al final de la historia. Pero quiero que tengamos discernimiento acerca de en qué espíritu estaba hablando Elío. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo queremos dar un argumento con algún hermano, porque aquí está hablando Elío con 4 hombres piadosos, con 4 hombres que creen en el Dios de los judíos, que respetan al Dios de los judíos y que buscan vivir bajo el temor del Dios de los judíos. Quieren hacer lo bueno y buscan vivir una vida piadosa. Y se han esforzado los 4, tanto Elifaz, Bildad y Zofar, como también Job. Elío es uno más. Pero él lo que quiere declararles es lo que piensa. Y lo enfatiza 2 veces. Ya dije en el versículo 10 y en este 17. A diferencia de nosotros que sí tenemos el Espíritu con mayúscula del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Espíritu con mayúscula que nos ha traído convicción de pecado, justicia y juicio, cuando nos hemos dado cuenta que creíamos en un Dios fabricado a nuestra medida, bajo nuestros pensamientos y argumentos religiosos que podíamos tener, y que Él nos ha traído arrepentimiento y con un corazón contrito por haber ofendido al Dios que hizo los cielos y a un Dios santo. Hemos visto que nuestra justicia no opera la justicia de Dios, que si no recibimos la justicia de Dios que es en Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados, el mayor pecado y la base y la madre de todos los pecados es nuestra incredulidad, porque de él derivan el hacer otros dioses, etcétera, etcétera. Que todos nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos en obediencia a Cristo. Vean el texto para que puedan tenerlo como referencia. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5.
destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En tanto que nosotros conocemos los pensamientos del Señor y el Espíritu Santo los ha hecho en nuestras vidas, podemos argumentar, pero nosotros debemos de llevar cautivos nuestros propios pensamientos a los pensamientos del Señor, para que realmente tengan validez y para que sean realmente producto de la compasión y misericordia y no del juicio humano, carnal, altivo y soberbio. Volvamos al texto, por favor, en Job, versículo 18, capítulo 32, verso 18. Porque estoy lleno de palabras, dentro de mí el espíritu me constriñe. Versículo 19, he aquí, mi vientre es como un vino sin respiradero, está a punto de reventar como odres nuevos. Déjenme hablar para que encuentre alivio. Versículo 20, déjenme abrir los labios y responder. Versículo 21, que no haga yo acepción de persona, ni use lisonja con nadie, porque no sé lisonjear. De otra manera, mi hacedor me llevaría pronto. ¿Qué dice Eliú? A Job, a Elifaz, Bildad y Zofar: no esperen de mí alabanzas, no esperen de mí que reconozca cosas de ustedes, pero les digo una cosa, yo necesito hablar, déjenme hablar para que yo pueda descansar. Necesito hablar para descansar, para encontrar alivio. Estoy como un volcán que explota, tengo demasiadas cosas que decir. Es una paráfrasis, obviamente, de lo último que hemos visto en estos últimos versículos. Entonces, lo que vemos aquí en esta porción de este discurso de Eliú, de los versículos 11 hasta el final, es un discurso guardado, pero guardado que está a punto de hacer erupción y que va a brotar en palabras. Como hemos visto a lo largo del libro de Job, hemos visto en Job la obra de la gracia cuando le permite pasar las desgracias que pasa adorando a Dios, cuando sus hijos acaban de morir, adorando a Dios cuando acaba de perder todos sus bienes materiales, todavía reconociendo al Dios de los cielos cuando pierde la salud física. Hemos visto eso. Por gracia de Dios hemos oído sus propias palabras de esa manera de Job. Hemos visto también el lado humano de Job, el lado mundano de Job. Hemos visto el lado de la vanagloria del hombre y de la soberbia del hombre que obviamente cualquiera de nosotros damos testimonio que a veces nos quiere ganar. Pero sí hemos visto también en los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, la sabiduría de Dios y los argumentos, inclusive tantos argumentos ortodoxos y bíblicos realmente que están haciendo, pero están siendo mal aplicados a la vida de Job, como bien lo aclara Eliú, porque lo cierto es eso. Job tenía una prueba en su vida de su fe. Mis amados hermanos, ¿con qué nos podemos quedar con este discurso inicial de Eliú? Simplemente recordemos una ira encendida, un joven entendido y argumentos suficientes que quieren salir, argumentos propios que quieren salir, por el conocimiento de su hacedor, su creador.
Todo ser humano conoce a Dios como su creador. Bueno, realmente todos, menos los que dicen que Dios no existe. Y que no creen, sino que son producto de la mera casualidad, o producto, como alguien dijo, a mí me hizo mi padre y mi madre, y nada de que Dios no existe. O sea, fuera de esas personas que no pueden aceptar que haya un Dios, el asunto es que todos nosotros, los que hemos creído en Dios, hemos creído realmente en nuestro Creador, nuestro Hacedor, pero no podemos aceptar que haya injusticia en nosotros, si no es que podemos ver en la faz de Jesucristo la gloria de un Dios que viene a salvarnos y que viene a mostrarnos que estamos bajo su juicio y su ira, y que su ira es santa y su juicio es justo y perfecto. Gracias a Dios por Jesucristo, quien recibió el castigo de nuestra paz para con Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, que al morir en la cruz, cargando por nuestros pecados y pagar por ellos, nos quitó el peso de la culpa que cargábamos, y nuestra conciencia cauterizada nos ponía resistentes a todo lo santo. Sin embargo, Cristo resucitó de los muertos, ascendió al trono a la diestra del Padre, y por su gran misericordia y su gran amor nos ha enviado su evangelio, las buenas nuevas de nuestra salvación. Y por la gracia de Dios hemos recibido la fe para creer en Cristo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios inspirada por Dios lo ha hecho, para que entonces podamos venir a fe y arrepentimiento y vivir para la gloria de Dios. Eliú es un joven entendido, Eliú es un joven valiente, pero seamos muy cautos, porque necesitamos escuchar al Espíritu Santo en las palabras que estamos escuchando del texto sagrado. Mis amados, cuidemos de tener una ira que quiere obrar la perfecta justicia de Dios, que es solamente por medio de Cristo, para arrepentimiento y fe. Cuidemos de creer que somos entendidos, no importa qué tan jóvenes podamos ser o cuántos libros hayamos conocido. Cuidemos de tener muchas palabras y muchos argumentos que no están sometidos al gobierno de la palabra con mayúscula, que es la que es suficiente para iluminar y traer a juicio los pensamientos del hombre. Vamos a orar y que Dios nos conceda esta gracia. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra es útil para nosotros, para aprender, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para perfeccionarnos, Señor. Ciertamente, Señor, fallamos, ciertamente somos prontos para poner juicio en muchas situaciones, si no es que ninguna de las que no tenemos ningún derecho. Gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo, quien vino al mundo a salvar a pecadores, nosotros, tu pueblo. Gracias te damos que Cristo vive y reina, porque nos has sellado con tu Santo Espíritu para poder vivir bajo la luz del Evangelio, la luz de tu palabra, la luz de tu reino, y para poder caminar siendo luz en medio de esta generación perversa, porque así estábamos nosotros, con una conciencia cauterizada y esclavos de Satanás. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que salves a los que son tuyos, que traigas arrepentimiento y fe a los tuyos por tu amor y tu misericordia, que es por el Evangelio de Cristo manifiesto. Y a tu pueblo, Señor, que nos des una conciencia vivificada, una conciencia limpia por tu Santo Espíritu, que siga aplicando tu palabra a nuestras vidas y que nos sigue perfeccionando hasta el día que lleguemos a tus brazos. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas y danos verdadera sabiduría viviendo en el temor de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a